la página 80. Página 80, todos. Página 80. 80. ¿Ya todos? Página 80. Ya, profe. Van a leer ese párrafo donde dice larga caminata. Larga caminata. Solamente les voy a colocar a leer a 2 personitas. Les voy a colocar a leer y los demás escuchan a ver si ya mejoraron la lectura. Ustedes mismos van a darse en cuenta si ellas mejoraron la lectura. Entonces, Ana María Pilas, que vas a leer, Ana María Cardoso, preparen bien. Ese párrafo lo preparan bien, bien preparado. Ana María Cardoso, y me dicen también qué entendieron de lo que leyeron. Sí, porque es para saber qué entendieron de lo que leyeron. Bueno, y va a leer... Sebastián no se ha conectado, Garzón. Garzón Sebastián. No se ha comunicado. Bueno, va a tocar empezar ya. Vamos a empezar ya la clase porque nos demoramos. De una vez les hago la recomendación, pero si no han llegado sino 4, ¿cómo recomiendo? Profe. ¿Sí? Profe, ¿qué página era? Página 80. 80. Apenas les diga que lean, deben leer, seguir la lectura mentalmente, seguirla. ¿Sí? Profe, ¿y quiénes tienen que leer? Sí, primero, ya sabe María, Ana María es la primera que va a leer. Luego, pues es Juan Estano, Garzón Sebastián, pero creo que no se ha conectado, ¿cierto? Garzón Sebastián. Sí, Esteban, Garzón Sebastián, sí. Y si no está, entonces María José Ladino se conectó. ¿Nada? Bueno, y si no, pues Samuel Andrés o alguien que esté. Bueno, ahora sí. Ya está. Bueno, entonces ya leyeron mentalmente. Vamos a iniciar la clase de frases adverbiales. Y como estamos haciendo control de lectura para aquellas personitas que no sé bien si están practicando, para ver si están practicando. Leen mentalmente, cuando le diga siga, pues van a seguir. Entonces, para que estén pendientes, todas pendientes. Y cuando se corte la clase, no es que terminamos la clase y ya no vuelvo más a conectarme para la próxima, lo que sigue, pues. Entonces es porque así se corta la clase. Y esperan unos 5 minuticos y se conectan por el mismo link. En el mismo, no hay necesidad de yo avisarles, sino que de una se conectan y yo estoy pendiente para continuar la clase y terminarla. ¿Me entendieron? Porque Sí, señora. no vayan a fallar porque es importante. Bueno, empiece a leer, Ana María. Ana María, empieza a leer. Sí, señora. Bueno, Ok. listo. Yo te digo hasta dónde. Larga caminata. Hoy salí temprano, íbamos hacia el campo queríamos llegar a donde un río que estaba bastante lejos. Sigue, por favor. Al principio íbamos deprisa, pero enseguida aminoramos. Bueno. O sea, disminuir quiere decir disminuir la marcha. Ya disminuyeron la marcha y dice aminoramos. Aminoramos la marcha.
Bueno, hasta ahí. ¿Qué entendiste de lo que leyó? Que ellos se levantaron temprano para ir como... Ay, se me olvidó el nombre. Como a un... Con tus palabras, Ana María. Querían ir a un campo y cuando ya iban caminando se encontraron con un río y bajaron Sí. la velocidad porque estaban muy cansados. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Le cuento que comprensión lectura, en comprensión lectora ha mejorado y ha mejorado bastante. Te felicito. En lectura oral todavía le falta un poquito porque le falta pronunciar bien alguna Sí. palabrita que se equivocó acá. Entonces, por favor, todos los días practicar lectura. ¿Listo? A ver, María José Céspedes. ¿O está Garzón Juan Esteban? No, aún no se ha comunicado. Bueno, entonces, María José, ¿sigues leyendo, María José, ahí donde íbamos? Yo casi. Yo casi estaba a punto de parar, Pedro también, pero no lo hicimos. Seguramente nos mantuvo en marcha la ilusión de bañarnos a última hora. De bañarnos, María José, recuerda que cuando hay punto se hace la pausa, ¿sí? Listo, seguimos. A última hora. Lo logramos. Nos dimos un gran chapuzón. Bueno, listo, muy bien. A ver, María José, ¿me dices que entendiste de lo leído? Profe, que se iban a detener, pero no lo hicieron porque se iban a bañar en el río. Bueno, muy bien. Sí, María José está bien. Me continúa bien en la lectura. Pensaba que no había practicado, pero sí. Muy bien. Así espero que todos practiquen diariamente, media hora, 40 minutos, para estar bien en lectura comprensiva. La clave del conocimiento es leer todos los días, practicar lectura comprensiva para poder desarrollar las guías, para poder entender y formar ideas, formar oraciones. Entonces, por favor, a leer siempre. A ver, ahora recordamos, les pregunto a los demás, a ver, les pregunto, ¿qué es el verbo? Me van a decir brevemente el verbo, repaso de lo anterior. El verbo. A ver, Nicole, ¿para ti qué es el verbo? ¿El verbo? Yo sé. Paula Hospital, ¿qué es el verbo? Profe, ahí, o sea, son palabras agudas, graves y esdrújulas. Mi amor, estoy preguntando el verbo, el que indica acción. ¿Qué? A ver, ahí. A ver, ¿quién recuerda qué es el verbo? María José, recuérdanos qué es el verbo. Palabras que expresan acciones. Exactamente. ¿Quiénes realizan esas acciones? ¿Quiénes? Las personas. Las personas. ¿Quién más? A ver, Nicola, ahora sí. Los animales. Los animales. Los objetos. Los objetos. Listo. Exactamente. Entonces, recordemos que el verbo son los que indican acciones, o sea, realizan acciones las personas, los animales y los objetos. Ese es el verbo, el verbo. El verbo, la función principal es servir del núcleo a la oración, sirve del núcleo, o sea, es la partecita, la oración, en la oración la palabra principal es el verbo, recordémoslo bien. Ahora, pasamos al adverbio. A ver, eso sí está bien breve. ¿Qué es el adverbio? Alza la manita el que quiere participar en la clase. Estoy calificando la participación. A ver, Sarita, Sara sí se conectó, ¿cierto? Sara. Sí, profe. A ver, Sara, para ti, ¿qué es adverbio? Lo que vimos en la clase pasada, es recordando, haciendo recordatorio de lo anterior. Y ya contestaron la guía, entonces ya lo saben bien. Profe, son las palabras que estamos, o sea, no. Son las acciones que uno está utilizando. Sí. ¿Para modificar a quién? El adjetivo. A la persona. Al verbo, profe, al adjetivo.
al adjetivo, al verbo y a otro verbo. Bueno, entonces, es a otro adverbio, es a otro adverbio, a otro adverbio. Entonces, ahí decíamos que el adverbio, recordemos la vez pasada, la semana pasada, el adverbio es la palabra invariable. Esto quiere decir que no cambia ni en género ni en número y que tiene como función modificar al adjetivo, al verbo y a otro adverbio. Esa es. Entonces, ¿cuál es la función del adverbio? A ver, Santiago. Santiago, ¿cuál es la función del adverbio? Santiago, ¿me escuchas? ¿Cuál es la función? A ver, entonces, mientras se acuerda o mientras se ubica bien Santiago, María José Beltrán, ¿cuál es la función del adverbio? Modificar el verbo. El verbo y ¿a quién más? Son a tres. Al adjetivo Al verbo, al adjetivo y al sujeto. y la y a persona. otro adverbio, a otro adverbio, a otro adverbio. No se les olvide que siempre debemos repasar la clase anterior porque es un refuerzo y de eso yo también estoy calificando, estoy evaluando. Hola. Bueno, entonces, a ver, Santiago, ¿ya te ubicaste bien? Santiago, ah, bueno, muy bien. A ver, Santiago, ¿pueden nombrarme 2 clases de adverbios? 2, solo 2. De modo y lugar. De modo lugar, muy bien. Ana María, ya, Sarita, ya. ¿Quién me falta? ¿Quién otro me falta? Teacher. Nicole. Ay, teacher. Nicole. Profe, yo. A ver, Nicole, nómbreme Yo, otras teacher. 2 clases de adverbio. Otras 2 clases de adverbio. A ver, Nicole. Nicole, 2 clases de adverbio, por favor. Cuando las personas presentan movimiento. No, 2 clases de adverbio. Acuérdense que Santiago me dijo de tiempo y de lugar. Sí, de tiempo, de lugar. ¿Cuáles faltarían? Profe, duda y cantidad. Duda y cantidad. Muy bien. Bueno, listo. Listo. Entonces, como ya recordamos qué es el adverbio, ahora con el adverbio se forman también frases que se llaman frases o locuciones verbales. Frases o locuciones verbales. Espero estén adverbiales. Adverbial. Frases o locuciones adverbiales, porque es de adverbio. No son de verbo, es de adverbio. Y que son las que se componen por 2 o más palabras, esas oraciones, esas frases. Y expresan circunstancias, lo mismo, porque de los verbos, de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de duda, a ver, me van ayudando porque ustedes ya saben los adverbios, entonces, a ver, de negación, de afirmación, ¿ve? Moda, duda, Entonces, cantidad, lugar. las frases adverbiales también reciben el nombre de locuciones adverbiales. Son el conjunto de palabras, o sea, 2 o más palabras que forman esas frases o locuciones adverbiales y que siempre expresan circunstancias de tiempo, de modo, de cantidad, me van ayudando, de lugar, o sea, de los mismos adverbios. Modo de afirmación, de negación. Modo, afirmación, negación, muy bien. ¿Qué más? Cantidad ya dijimos. Duda, faltó duda, ¿cierto? Duda. Y faltó también frecuencia, ¿cierto? También. Modo. Bueno, y de modo. Listo. Entonces, aquí la función, ya vimos la función del adverbio, ¿cierto? Ya me la recordaron. Entonces, aquí la función de las frases o locuciones adverbiales es
complementar el verbo. Ya no es modificarlo, sino complementarlo, como colaborarle, ¿cierto? Podríamos decir así, complementar o ayudar al verbo. Entonces, esa es la función. Exactamente, esa es la función. Ahí tenemos dos ejemplos que podríamos decir muchos más. Y dice ahí, todo sucedió sobre aviso. Ahí la frase adverbial es sobre aviso. Sobre aviso. Entonces, todo sucedió sobre aviso. Por eso va subrayada la frase o locución adverbial. Dice, se cayó en un abrir es otra locución adverbial. Y cerrar de ojos, la locución adverbial. Frase o locución adverbial. En un abrir o cerrar de ojos. Entonces, eso es el concepto de frases o locuciones adverbiales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo de la explicación? ¿Está bien todo? Bueno, listo. Bueno, como está bien todo, entonces, ¿alguien que me quiera decir cuál es la función de las frases adverbiales? ¿Es complementar el verbo? Complementar el verbo. Complementar el verbo. Muy bien. A ver, complementar el verbo. ¿Qué es o qué son las frases adverbiales? ¿Qué son? Son las que se componen por dos o más palabras y expresan distintas circunstancias. Muy bien, me contestó Paula, ¿cierto? Sí, señora, profe. Muy bien, Paula. A ver, distintas circunstancias, ¿como cuáles, Santiago? ¿Cuáles circunstancias? Como... Nombre una o dos, las que recuerdes. Profe, yo, la de modo lugar. Exacto, hasta ahí. Nicole, otras dos, por favor, circunstancias. Me dijeron de modo de lugar, ¿cuál otras circunstancias? Nicole. Ya. A ver, Nicole. Mientras piensa Nicole, a ver, me dice María José Céspedes. ¿Cuáles otras? Afirmación y duda. De afirmación y de duda. ¿Y cuáles otras, Nicole? Profe, yo. Paula. Paula ya. Tiempo y cantidad. De tiempo y cantidad. Y ahora sí, Nicole, te falta el turno. ¿Cuáles circunstancias? ¿Cuáles circunstancias que componen, que dan lugar a las frases adverbiales? Faltan. Profe, A ver, profe. Nicole, ¿ya? Bueno, Nicole, preste atención a la explicación, por favor, para que pueda dar la respuesta que se le pregunta. Bueno, entonces, Negación y frecuencia. Nicole, ¿te escucho? Te escucho. Es que tiene como desconectado el audio o algo, los audífonos, no sé. Por favor, te los conecta bien para poder escuchar. Yo, teacher. Sí. ¿Quién? No te escucho, Nicole. Yo. Nicole, te estamos escuchando. Aviso, profe. ¿Ya? Ahora sí. Dime. Es que tenía desconectado sí. ¿Nada? A ver. Pase. Bueno. Nicole, preste atención a la explicación para que pronto me contestes. Bueno. A ver, como ya copiaron la diapositiva que pasó, que era el concepto, ahí nombraba las circunstancias, que son las mismas que expresan los adverbios, las circunstancias. Es decir, que si sucedió en qué época, entonces se dice de lugar. Y si dice en qué tiempo, pues es circunstancia de tiempo.
¿Ve? Aquí en las adverbiales sucede lo mismo. Dimos los dos ejemplos, pero hay muchos. Damos aquí, ahí, quizá, ahí estoy segura, pues, en el texto de ustedes, en saberes, hay un esquema en donde nos nombran muchas frases adverbiales. ¿Cuál es el? A ver, ahora sí, Nicole. Nicole, te pregunto. Nicole, ¿me escuchas? Sí, Sí, Nicole. profe. A ver, Nicole, en lugar de yo decir frases adverbiales, ¿qué otro nombre le diría? Clase Lo, de... empieza por lo. A ver, ¿alguien recuerda? Yo, teacher. Dime, Ana María. A ver, Ana María. Locomotora. No quiero decir frases adverbiales, entonces diría que Locomotora. locuciones adverbiales. Acordémonos que se llaman frases adverbiales o locuciones adverbiales. Resulta que estas, a ver, pongan en cuidado lo que les voy a decir. Estas locuciones adverbiales en época tradicional, o sea, esto no es porque, bueno, ya casi no son muy usuales, es decir, no se utilizan con frecuencia, ¿cierto? Sino que se utilizan esporádicamente, por eso estas no son, no, pues yo no le di tantos ejemplos porque hay unas que poco se usan. Entonces, de estos que tenemos es porque aún se siguen utilizando. Está, por ejemplo, de tiempo. Ahí hay de todo, ahí aparece de todo, de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de frecuencia, de duda, de negación, ¿ve? Todas esas son las frases adverbiales. Y yo solamente les di como de las más usuales están acá, pero su texto es la mejor guía para orientarlos porque ahí está un esquema donde están todas las frases o locuciones adverbiales. Entonces, de tiempo es de pronto, de pronto. Bueno, entonces, de pronto, de golpe, ¿ve? Esa casi no la utilizamos, mejor decimos de pronto, pero ahí es una locución adverbial, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, que fue la que les escribí en el ejemplo, en un santiamén, que quiere decir que urgente, que pronto sucedió esa locución. Y yo podía decir siempre de pronto, y es como si estuviera diciendo en un santiamén, pero son locuciones adverbiales que aún hay personas que las utilizan. No es porque sean obsoletas. Obsoletas quiere decir que pasadas de moda. No, aún las seguimos utilizando, pero hay personas que las utilizan, no dicen, vinieron, sí, ya llegaron, entonces, de pronto. Entonces no dice, en un santiamén llegaron. ¿Ve? Dicen las personas. Entonces es como de tiempo, que esto es de rápido, de rapidez, urgente. Eso quieren decir las locuciones adverbiales de tiempo, ahí están. En su texto aparecen más que se las pueden aprender también. Aquí, de lugar. Ahí está el ejemplo de la de tiempo. Dice, ejemplo. A ver, ¿puede María José leer donde la que copió de la diapositiva? El ejemplo de la de tiempo. ¿Cuál sería? María José Beltrán. El ejemplo de la diapositiva. Si ya la copiaron o miran a la diapositiva y lo dan. Léala. Yo, Sí. de pronto llegaron todos. Ah, exactamente, el ejemplo de la de tiempo. De pronto llegaron todos. Muy bien. Entonces, pilas a atender a la clase, pilas. Bueno, ahora dice de lugar, por fuera, de lado, de frente, de arriba a abajo, junto a, para decir, está junto a la mesa.
Entonces dice junto a, por encima. Entonces para decir, por encima de la cama está tal. ¿Ve? Entonces, esas se utilizan es de lugar. ¿En qué lugar están las cosas? Entonces, esas se llaman de lugar. Ahí están también. De cantidad. De cantidades quiere decir que atendemos a la cantidad, que si es mucho, es poco, es bastante, es demasiado. Entonces, ahí está. A rebosar. A rebosar. Entonces, a rebosar. Dice, el jugo de Paula estaba a rebosar. O sea, ¿qué querrá decir a rebosar ahí? ¿Quién me dice? Que está como muy lleno, entonces se va a regar. Sí, muy bien, Paula, que está muy lleno y se va a regar porque está muy rebosado. Y entonces dice, el jugo de Paula está a rebosar, ¿ve? Entonces uno como que casi esa expresión no la ha utilizado y ya la tiene como que es como rara, pero no es que sea rara, sino que dice a rebosar. Diríamos, en lugar de a rebosar, ¿qué expresión utilizaríamos? A ver, péguense cada ¿Va a uno. regar? Bueno, se va a regar. ¿Está qué? Para decir que el jugo está a rebosar, no digo a rebosar, sino digo que. ¿Está qué? Utilizando adverbios, está muy lleno. Muy lleno, sí señor. Decimos está muy lleno en lugar de nosotros decir a rebosar. Entonces el jugo está muy lleno. ¿Ve? Exacto. Ahí se reemplazan por adverbios, pero esa es una expresión o una locución adverbial y se llama a rebosar y es de cantidad. A más no poder. Entonces, ¿hay alguien que se imagine qué significa a más no poder? ¿Que no puede más? Bueno, que no puede más. Sí, que no puede más. ¿Quién me contestó? ¿Paula? Paula, profe. Ah, Paula, muy bien. Que no puede más, que llegó a su límite. Les digo yo, por ejemplo, estando en la cima el águila, extendió sus alas a más no poder para emprender su vuelo. ¿Ve? Digo, estando en la cima el águila extendió sus alas a más no poder para emprender su vuelo. O sea, que ya no tenía más que extenderla. Ahí era el límite de extender sus alas. Entonces, por eso dice a más no poder. Listo. Bueno, entonces hasta ahí han entendido. ¿Quién me decía, quién me llamaba? ¿Alguien se conectó? ¿No? ¿No era nada? La señora. Ah, ya, sí. Bueno, entonces, ¿no llegaron sino los cuatro nada más? Dios mío. De frecuencia. Dice, a veces, a menudo, la de frecuencia. Por favor, vayan copiando las diapositivas, cópienla, porque eso es lo importante, eso es lo básico para lo de la clase, para poder ustedes terminar de desarrollar la guía, o si ya la terminaron, pues muy bien. Dice, de frecuencia. A veces, a menudo, a diario, con frecuencia. A ver, ahí alguien que vea la diapositiva y ya les nombré a veces, a menudo, a diario, con frecuencia. Y hace una pequeña oración, una breve oración con una de estas que se llaman frases o locuciones adverbiales de frecuencia. A ver, ¿quién me la puede hacer? Estoy calificando la participación en la clase. Profe, con a veces, a menudo, a diario y con frecuencia toca hacer una oración. Selecciona una solita, la que tú quieras. Yo, teacher. A ver, Teacher. la que quieras. Sí. A ver, María José. Estoy con María José. Profe, tengo una. A ver, María José. Dímela. A menudo monta bicicleta. Con frecuencia monta bicicleta. María José, dímela. Profe,
¿Sí? A menudo monta bicicleta. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señora. Así, esa es. ¿Alguien más quería dar otro ejemplo? Con a menudo. Yo dije, Paula. yo, A ver, Paula. Paula, sí. yo. A diario hago mis tareas. Muy bien. Nicole, por favor. Nicole. A veces limpio mi cuarto. A diario fue que me De dijo. vez en cuando, juego fútbol. Y con a diario, ya me la dijo Nicole. Bueno, entonces esos son los ejemplos y ahí tiene el ejemplo. Hacemos a diario el aseo, eso es muy cierto. Ahora, de modo, al revés, al pie de la letra, de cualquier modo, a ciegas, a la buena de Dios. Entonces, a la buena de Dios es a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Y al revés, si lo entienden, al pie de la letra es que cumple la responsabilidad tal como es responsable tal como es. O al pie de la letra sería el concepto también se podría decir que, a ver, ¿quién me dice? Al pie de la letra. ¿Aprendió? ¿Aprendió al pie de la letra? Sí, aprendió al pie de la letra. O sea, se aprendió eso sin fallar, o sea, sin equivocarse. Todo lo dijo bien, haciendo pausas y todo se lo aprendió, digámoslo así, de memoria. De memoria. No decimos al pie de la letra nosotros, sino decimos, se lo aprendió de memoria. Entonces aquí dice, al pie de la letra. Sí. ¿Sí? ¿Quién me dice? Al pie de la letra puede decirse como cuando uno va escribiendo algo y es igual. Ah, es igual, sí, también, también. ¿Ve? Esos son ejemplos y ahí dice, de cualquier modo asistió a la reunión. ¿Ve? Ahí está el ejemplo. Ahora sigue de afirmación. Sí, sí, por favor, sí, márquenle la tilde. Acá no se le ve bien, pero es con tilde porque es de afirmación. Sí. No, Por, sí, sí, por supuesto.